Históricamente, ¿no? Sabemos por historia de la Iglesia que el culto a los difuntos siempre ha existido, lo hemos heredado, la Biblia lo tiene, ¿no? Es la misma cultura de Jesucristo que lo tiene a través del culto al eterno descanso de los difuntos. La Iglesia con su tiempo también ha podido, ¿no? A través de las catatumbas, ¿no? Con los diferentes huesos, las cenizas de los difuntos, poder dar culto al eterno descanso de los difuntos. Y ahora la Iglesia lo quiere volver a recuperar. Es importante recuperarlo. ¿Por qué? Nos hemos dado cuenta de que a veces se hace con las cenizas cosas que del todo para la Iglesia son muy delicadas, ¿no? Respetando la voluntad de las personas y respetando la voluntad de los familiares, tenerlos en un espacio es algo como más digno, ¿no? Y es muy contrario, ¿no? A tirarlas en un río, a tirarlas a que el viento se las lleve, etcétera. Pues aquí hay un espacio que es memorial, es guardar la memoria de alguien, es poder venir y visitar y orar y celebrar la Eucaristía por esa persona, porque aquí hay un recuerdo de ella, y eso es lo importante, y es lo que intenta el culto de la Iglesia, poder defender y al mismo tiempo resguardar.